Vamos a ver 7 razones para participar del evangelismo y las misiones. Quiero dedicarle este mensaje, es para todos, pero de manera especial a los jóvenes de esta iglesia, a los adolescentes, a los solteros. ¿Pueden levantar la mano los jóvenes? ¿Dónde están? Debí haberlos sentado aquí, que se me esconden por ahí. No, levántenla. ¿Dónde están? Levántenla, ¿dónde están? No se haga. No le vamos a llamar, ok. Muy bien, a ellos en particular, porque vamos a hablar de las misiones mundiales. Tenemos que interesarnos en ellas y en cómo poder participar de ellas. ¿Quién? Yo. ¿Quién? Nosotros. Dios ha enviado hermanos a nuestra iglesia por alguna razón, de afuera, del extranjero, de los que hay que aprender algo y que tenemos que pensar por qué ellos están aquí, ¿verdad? En nuestra iglesia está la familia del hermano Ned Walker, unos americanos de Jucún, que a veces están ocupados y cuando no lo están aquí en nuestra iglesia. Ellos son americanos. También está Jorge Sarria, lo conocen más, ha predicado un par de veces, y su familia. Ellos vienen de Brasil. Él es originalmente chileno, se fue a Brasil y su familia vino aquí como misioneros para servir. Y está el hermano Owen Davis con Valerie y su familia, que también se mudaron de los Estados Unidos para venir aquí. Eso es raro, porque sucede lo con todo el mundo se quiere ir de aquí, porque ellos quieren venir. Y todo el mundo se va para buscar lo que ellos ya tenían. Y entonces, ¿cómo es eso? ¿Estarán locos? ¿Tiene eso sentido? Veamos si en el Señor y si bíblicamente no solo tiene mucho sentido, tiene más razón salir de Estados Unidos que irse a Estados Unidos. El hermano Denis Beliakov y su familia, sí lo conocen, ¿verdad? Ellos vinieron no de Moca ni de Salcedo, de Rusia. Eso es el fin del mundo. Es un poco más lejos que Nueva York, para servir a este país. Eso sí es una locura. Venir casi de la Siberia, hablando una lengua rarísima. Aquí, eso es extremo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene razón? Hace 4 semanas, quizás los hermanos Rubén Spitaleri, lo dije bien, ¿verdad? Con su familia han venido a residir aquí. Todos lo conocen. Levante su mano, hermano Rubén, ¿sí? Ok. Dejando también su vida en Estados Unidos, de ciudadanos allá, para venir aquí, y no a la capital, ni a Bávaro, sino a Santiago, para servir, para tener más oportunidades de servir. Y tenemos nuestros hermanos de New Vision, de Carolina del Norte, viniendo por unos cuantos días. ¿Qué nos deben enseñar estas familias? ¿Qué nos están diciendo? ¿Por qué viene tanta gente y por qué tan poca gente se va de aquí? Hay algo de sus vidas que es digno de imitar. En las semanas siguientes queremos que ellos nos digan algo. ¿Por qué están aquí? Bien, Génesis capítulo 12, vamos a ver primero varios versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, otro misionero, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.
Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas, ¿cuántas? Las familias de la tierra. Muy temprano ya Dios había revelado la intención que Él tenía para con ¿cuántas naciones? Para con todas las naciones. Fíjese que hasta incluyendo República Dominicana, hasta nosotros, todas las naciones. En Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, o sea, la misión de ir, para promover la obediencia a la fe en, ¿qué dice ahí? En todas las naciones, por amor a su nombre. Pasaje muy conocido, Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Así que Dios siempre habla de todas las naciones. Un pasaje más que es el principal con el que quería comenzar, Salmo 67, versículo 1. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. Qué lindo, su amor, su gracia, su poder, su misericordia, su favor en Cristo me alcanzó. Verso 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino. Lo que Dios le dio a usted, hecho en usted, nunca tuvo el propósito de que se quede solo en usted, que termine allí. Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones, tu salvación. Te den gracias o te alaben todos los pueblos, oh Dios, te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias o te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Pase un par de páginas, Salmo 72. Verso 11, póstrense ante Él todos los reyes de la tierra y sírvanle todas las naciones. Pase un par de páginas para adelante, Salmo 86. Verso 8, no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor,
y glorificarán tu nombre. Dios siempre ha tenido en mira a todas las naciones. Dios tiene un plan para todas las naciones. Dios está interesado, involucrado, muy ocupado y activo absolutamente en todas las naciones del mundo. Y el trabajo que nos ha encomendado es simplemente hacernos participar, involucrarnos en su trabajo que Él está haciendo en todo el mundo. Él está ocupado de redimir, adquirir un pueblo y manifestar su gloria en todo el mundo. Un autor, un teólogo llamado Christopher Wright, un libro asombroso acerca de misiones, se llama La misión de Dios, define las misiones de esta manera. Las misiones son nuestra participación comprometida como pueblo de Dios a la invitación y mandato de Dios, en la misión de Dios, dentro de la historia del mundo de Dios, para la redención de la creación de Dios. La repito, las misiones son nuestra participación comprometida como pueblo de Dios a la invitación y mandato de Dios, en la misión de Dios, dentro de la historia del mundo de Dios, para la redención de la creación de Dios. Digámoslo de otra manera, nuestro Dios, el jefe de esta obra, estamos trabajando para una empresa, para un jefe. Tenemos un campo de trabajo que tiene sus tareas, sus sucursales y departamentos en todas partes del mundo. Dios solo ve un lugar, un campo de trabajo, el mundo. Y Dios está ocupado en el mundo entero. Así que para Dios, todo lugar, toda nación es importante, es lo mismo. Toda cultura, todo rincón del mundo es lo mismo, porque es su mundo. Dios no ve como los noticieros que le dan más realce a las noticias quizás de Europa o a las de Nueva York y a las de Madagascar. ¿Quién oye noticias de Madagascar aquí? ¿Quién las lee? Nadie. Pero Dios no es así. Para Dios, el negocio, la empresa, es su mundo entero. ¿Ok? Así que da lo mismo para Dios obrar en todo lugar, estar en cualquier lugar, hacer su obra con el mismo interés en todo lugar. Da lo mismo estar en cualquier parte del mundo donde Dios nos necesite, porque es el mundo de Dios. Desde el punto de vista de Dios, de su obra, ¿qué diferencia hay entre Estados Unidos y República Dominicana y Perú y Rusia y el Congo y Sudáfrica y Nepal, Japón? ¿Qué diferencia hay? Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Ok? Si los deportes, las empresas, los negocios, la economía recorren el mundo entero, invaden el mundo entero, mucho más Dios
Por lo tanto, la iglesia es la primera y de hecho comisionada por el mismo Dios, es la primera que debe interesarse, que debe planificar, que debe invertir, que debe ir. Si los ejecutivos de Coca-Cola, si los representantes de las Naciones Unidas, si la oficina de intereses norteamericanos o dominicanos en cualquier parte del mundo lo hacen, mucho más la iglesia, porque estamos en el negocio de Dios, en el campo de Dios, en los intereses de Dios. Romanos 10, hemos visto muchas veces este pasaje. Miren, la predicación del Evangelio y la labor de hacer discípulos tiene que ver con ir a las naciones y alcanzar las naciones. Porque si no, nosotros no fuéramos cristianos, nosotros no hubiéramos sido alcanzados. Hay cristianismo porque hay misiones. Hay cristianismo sencillamente porque alguien fue, porque alguien vino, porque alguien viajó, porque alguien gastó y porque una iglesia se preparó, invirtió, envió, preparó, entrenó, para que usted y yo ahora fuéramos cristianos. Usted y yo no seríamos cristianos si alguien no hubiera venido a predicar el Evangelio a este país. ¿O usted cree que el Evangelio salió de aquí? No salió de aquí, ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra. ¿Ven? ¿Qué dice ahí? Todo lo que va a suceder, ¿cómo creerán de quien no han oído? ¿Cómo oirán? O sea, ¿cómo invocarán al Señor? ¿Cómo se salvarán si no invocan? ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no se les predica? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Es tan sencillo como eso. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todo Jerusalén, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Si no tuviéramos nosotros que ir al mundo hasta lo último de la tierra con el Evangelio, ¿por qué Cristo nos habría dado su Espíritu? Junto con un mandato claro y específico. ¿Por qué? ¿Tanto ha hecho Cristo para que no vayamos? No, no es así. Ahora hay tres cosas que quiero mencionar que necesitamos edificar como iglesia. Vamos a ver algunas cosas prácticas para encarar las misiones de una manera realista y exitosa. Nosotros, yo, tú, ¿quién de ustedes piensa que eso es real y que eso es posible para cualquier iglesia del Señor Jesucristo? Para los jóvenes de cualquier iglesia y también para los adultos. ¿Es posible las misiones mundiales, globales,
para cualquiera de ustedes? Yo sé que uno en teoría dice en el fondo, bueno, sí, la Biblia creo que lo enseña. ¿Usted cree que eso es posible? Para ti, a ver, piensa en ti. ¿Crees que es posible que tú puedas estar involucrado en las misiones mundiales? Yo creo que sí. Vamos a tratar de demostrarlo. 3 cosas necesitamos construir, edificar. Primero, la visión que debemos tener acerca de las misiones. Segundo, el involucramiento o el compromiso que requiere. Y tercero, la preparación que debemos tener. Vayamos con lo primero. La visión, el entendimiento que debemos corregir en nuestra manera de ver y de valorar las cosas. El Salmo 2:4, Dios le habla a su Hijo, a su ungido, y le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Por qué la Biblia habla de nosotros hacer discípulos en las naciones? ¿Y por qué nosotros vemos eso como algo imposible, irrelevante, innecesario, inalcanzable para nosotros? Bueno, nuestra manera de ver el mundo la adquirimos de las noticias, de la televisión y de los libros de historia y de geografía, no de la Biblia. Nosotros tendemos a ver el mundo políticamente, culturalmente, históricamente, geopolíticamente, ¿ok? Desde un sector, desde una trinchera, desde una posición que el mundo nos ha impuesto y nos ha dicho. Yo veo el mundo como un occidental, tercermundista, latino, caribeño, dominicano, santiaguero, del ensanche Libertad, como he vivido toda mi vida. Desde ahí veo el mundo allá, y no conforme, Dios quiere que yo lo vea como su hijo. El mundo es de Dios. El mundo es pequeño. El mundo es un solo campo de trabajo. Y debemos de estar interesados con conciencia simplemente del mundo que necesita el Evangelio y que Dios ha dicho que hay que ir y que hay que predicar. Eso es todo. Da lo mismo, ya lo dije, Perú que República Dominicana. Da lo mismo estar en cualquier lugar, vivir en cualquier lugar y hacer la obra de Dios en cualquier lugar. Porque lo que hay ahí no es otra cultura, otro clima, otra economía, otro estilo de vida. Lo que hay ahí es la obra de Dios. Lo que hay ahí es la obra del Evangelio. Lo que se necesita ahí es predicar el Evangelio. ¿Qué es más importante? ¿Que en el Caribe hace calor y que en Rusia hace frío?
o que se necesite el Evangelio? ¿Qué es más importante? ¿El idioma que hablan los rusos o los chinos o el Evangelio? ¿Qué es más importante? ¿La prosperidad que hay en los Estados Unidos y la pobreza que hay en África o el Evangelio? ¿Cómo vemos el mundo? No, es que yo vi en las noticias que por allá, la gente, allá ni cines hay, allá no hay mall, allá se come rarísimo. ¿Y qué? Para ellos aquí se come rarísimo. Ellos son raros, pero para ellos nosotros somos los raros. Eso está lejos, nosotros también. Nosotros nos vemos, como en todos sitios, como el centro del mundo, como el ombligo del mundo, como la crema, lo mejor. No es así. No es así. Queridos hermanos, el mundo según Dios es un campo misionero. El mundo se mide por la necesidad del Evangelio. El mundo es nuestro campo de interés y de trabajo. Nos dejamos asombrar, impresionar, influenciar por otras cosas. No, si me mandan a la Romana, a casa de campo, ahí sí voy de misionero. Si me mandan a X lugar. No, hermanos. Realmente es tan fácil estar en cualquier sitio. Porque es el mundo de Dios. Total, cualquier sitio es el mundo. Cualquier sitio es la obra de Dios. Es tan fácil conocer, ver las naciones y pueblos no alcanzados cuando los vemos a la luz del Evangelio. Lo que parece raro e imposible, cuando usted va, los que han ido a algún país lejano, dicen, pero mira, aquí estoy. Nada más me tardó 13 horas en avión y ya estoy aquí, es increíble. ¿Cómo vería Pablo, el apóstol Pablo, el mundo en los tiempos en que había que andar a pie, en caballo y en el mejor de los casos en barco, donde ir de un lugar a otro tardaba meses? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo vio el mundo como algo inalcanzable? Pablo era millonario. Pablo era un funcionario romano para estar viajando, un embajador, un diplomático. No. ¿Era un científico o un investigador? No. En esa época, con la pobreza que tenía, ¿ustedes creen que Pablo vio el mundo como algo inalcanzable? No. Y había que a veces hasta que naufragar. Pero ya, para Pablo, solo eran unos meses de viaje, unos meses previos de ahorro, un poco de ahorro y de ofrendas de la iglesia, y ya. ¡Tatán! Ya estoy en otro continente. ¿Y ya era un imposible? No. Pero miren lo que pasa. Nosotros tendemos a ver el mundo, las misiones mundiales. Tenemos que reconocer que tenemos muchos argumentos, excusas, actitudes indebidas,
falta de visión. Las misiones a veces las vemos solo como la aventura de los jóvenes que quieren viajar y les gusta explorar otras culturas. O sea, las misiones para el que le gusta la aventura. Un Indiana Jones espiritual o algo así. Wow, aquel que se pone su sombrerito, su mochila, y le encanta la aventura. Lo vemos imposible porque pensamos en el mundo en base a nuestras expectativas y posibilidades personales. Según mi estilo de vida, yo viajar, yo irme a Asia, jamás. No lo vemos como una misión de una iglesia unida, comprometida y obediente. ¿Me doy a entender? Misiones, decimos, no va conmigo, ni conmigo tampoco. Son imposibles para mí y para mí también. Porque estoy viendo a Álvaro Rodríguez, que quizá viajó, que quizá no viajó, que quizá es rico, que quizá es pobre. No estoy viendo a una iglesia unida, comprometida y obediente. Se lo voy a poner en términos más prácticos en un momento. Si viera las misiones según mis posibilidades y expectativas personales, no hay por qué hacer misiones. ¿Y saben por qué? Simplemente no se nos ocurre pensar en ir a otros lugares por causa del Evangelio. Más fácil se nos ocurre viajar por motivos personales. Porque si es por vacaciones, si tengo los recursos, ahí sí voy. A Asia. ¿Quién no quiere ir a Jerusalén? Y si es por negocios, ahí sí voy. Y si es por trabajo, porque aquí no tengo trabajo y me ofrecen un trabajo en China, ahí sí voy. ¿Se dan cuenta que nuestro servicio, nuestra obediencia está secularizada, funcionalmente está amputada? Porque yo aquí adoro a Dios, pero a la hora de servir, si el jefe del trabajo me dice, ve, yo voy. Pero si el jefe del reino de Dios me dice, ve, yo, ve, a la hora del servicio, los creyentes, si yo vengo y le digo a un hermano, miren, por trabajo me tengo que ir a Nueva York o me tengo que ir a Pekín, a China. Bueno, hermano, ¿qué se va a hacer? Así es. Y si a ese mismo creyente le digo, mira, me voy a China. ¿Por qué? Porque quiero servir al Señor. ¿Qué? Tú estás loco. Y la familia, y el clima, y el idioma, y la cultura, y los amigos. De pronto surgen 100,000 impedimentos. Estamos secularizados en nuestras prioridades de vocación, trabajo, gastos, etcétera. Falta visión. ¿Visión de qué? ¿De qué es más importante? ¿Es más interesante? ¿Es más relevante? ¿Es más urgente? ¿Es más necesario? La obra del Evangelio. Lo que Dios está haciendo en el mundo vale más. Hace algunas semanas les dimos algunos datos del mundo, voy a repetir de nuevo, porque tenemos que ver a la gente a la luz de su destino eterno y a la luz del Evangelio. ¿Cuántos millones
de habitantes hay en nuestro país? 10. 10. Y saben, fuera de aquí hay gente. Y ese es el campo de Dios, gente necesitada. Gente con un alma y un destino eterno, por los siglos de los siglos. Gente que se muere sin ni una sola vez haber escuchado que Dios envió a su Hijo a morir por ellos, para que ellos no se pierdan. ¿Y saben cuántos hay? No son 10 millones, no son 50, no son 100, multiplíquelo un poquito más. Afuera de aquí hay 7,000 millones de seres humanos. Es un poquito más, ¿no? O 7 billones. De esos 7 billones, 11,000 están divididos, algunos dicen, en 11,000 naciones en el sentido bíblico. Etnias. Una etnia se define como un grupo etnolingüístico con una identidad común basada en su idioma o en su origen étnico. En un país dividido políticamente pueden haber varias naciones que están divididas por su cultura, por su lengua, por su raza o etnia. Y son muy distintas las unas de los otros. Y distintas quiero decir que solo pueden ser alcanzadas con el Evangelio, distintas de las otras, por causa de su cultura y su idioma. Esa es una nación. Hay 11,000 y existen dentro de este mundo más de 2,000 millones, no 50 millones, ni 100, ni 500, 2,000 millones de personas, 2 billones de personas, que todavía no han sido alcanzadas con el Evangelio. ¿Alguna vez usted le ha hablado las buenas noticias de salvación a alguien que nunca en su vida lo ha escuchado? Debe ser interesante. Déjeme decirle algo. Ninguna otra cosa hace una diferencia eterna tan grande como esa experiencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? Que esa persona se va a ir de este mundo habiendo escuchado o habiendo tenido la posibilidad de reconciliarse con Dios. Esa es una gran diferencia. Una sola persona. Dígame si vale la pena eso o no. O se va de este mundo sin haber tenido esa oportunidad. Ahora, esa es una, pero hay 100, 1,000, 100,000, 1,000,000, 500 millones. Hay 2,000 millones de personas en ese estado. De las 11,000 etnias o naciones, se dicen que hay todavía 6,000 que necesitan ser alcanzadas. ¿Saben cuántos musulmanes hay que necesitan escuchar el Evangelio? 1,500 millones. No 100 millones, no 10. O sea, eso es, ¿cuántas veces este país? ¿150? República Dominicana, ¿verdad que sí? 150, sí. 150 repúblicas dominicanas hay de musulmanes que necesitan escuchar el Evangelio.
Hay 1.000 millones de hinduistas que necesitan escuchar el Evangelio, 100 en República Dominicana. Hay 620 millones de budistas. Y oiga este dato, se dice que hay 100.000 misioneros cristianos en todo el mundo. Eso suena bastante, ya para qué hace falta más. Pero ¿sabe qué? De los 100.000, solo el 3% trabajan en lugares no alcanzados. El resto estamos como yo aquí en República Dominicana, en lugares que ya han sido alcanzados. De 100.000, del 100% de misioneros, solo el 3%. El resto está en Jarabacoa, que no está mal, en todo sitio se puede predicar, en La Romana, aquí, y no está mal, pero como que hay un poquito de desproporción, ¿verdad? La obra de Dios global es esta la situación que debemos valorar, ver el mundo de acuerdo a lo que Dios está haciendo, de acuerdo a lo que está pasando. Hermanos, no verlo como el mundo lo ve, como los noticieros nos lo enseñan, ni verlo como a nosotros nos conviene. Porque las noticias que repercuten directamente a mi economía, a mi campo laboral, esas no son las más importantes. La pregunta es, Dios, ¿qué tú estás haciendo? ¿Y qué participación tengo yo en todo esto? Ahora bien, esa es la visión, ese es el entendimiento. China no está lejos, Japón no está lejos, mucho menos con los avances de hoy en día. Hace 150 años, hace mucho, República Dominicana no estuvo lejos para los que vinieron. Gente que vino en barco, gente que sufrió físicamente y que murieron prematuramente por venir aquí. Total, uno va a vivir en cualquier sitio, la vida de uno se le va a ir y uno va a morir de cualquier cosa. La única diferencia es morir habiendo hecho un impacto de consecuencias eternas o no. Esa es la única diferencia. Jóvenes, esa es la única diferencia. Lo demás, donde sea vas a comer, donde sea vas a reír, donde sea vas a dormir, donde sea te vas a enfermar, donde sea vas a envejecer y donde sea vas a morir. Con impacto de trascendencia eterna o sin él. Entonces, si esa es la visión, ese es el entendimiento, derriba las barreras de tu mente, porque Dios no las tiene, porque nos dijo vayan, y de tu corazón, de tus intereses. Ese es el entendimiento. Pero ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es el involucramiento que esto demanda? Hay un precio que pagar para que las misiones se lleven a cabo. Hay una manera de alcanzar al mundo. Hermanos, esto es sencillo. Yo creo que es realmente fácil destinar nuestros recursos
planificarnos, hacer estrategias, prepararnos para hacer una labor misionera global como iglesia. Yo creo que sí. Que esa es la labor de todo discípulo y de toda iglesia. Colosenses capítulo 1. Sin embargo, hay que decir que sí hay un precio. Es posible, pero simplemente hay que estar dispuestos a pagar el precio. Colosenses 1:24 dice: ahora me alegro, dice Pablo, de mis sufrimientos o de lo que padezco por vosotros. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Hago mi parte para que sea completado el cuerpo de Cristo. Y eso incluye padecimiento. Eso incluye aflicción. La misión tiene un precio muy obvio, se lo voy a poner muy claro. Para ir de aquí a allá hay que dejar muchas cosas. Así de simple. Mateo 19. Todo el que haya dejado padre, madre, hermano, esposa, casas, recibirá 100 veces más en la eternidad, en la vida eterna. Nada más hay que dejar eso. Lo interesante, como ya dije, y perdón que insista, es que por otras razones sí lo dejamos. ¿Verdad que sí? Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos es si por el Evangelio, no por un ascenso en el trabajo o por un mejor salario, la pregunta es si por el Evangelio vale la pena. Y perdón que insista con esta pregunta, porque por un trabajo, yo me pregunto, ¿vale la pena dejar el país donde nací y donde están mis familiares y mis padres? Puede que sí. Ahora, por favor, pregúntate, ¿vale la pena dejar tu país y tu familia por el Evangelio? Respóndete, ¿sí o no? La respuesta hará toda la diferencia. Si respondes sí, ya sabes lo que viene. Y si respondes no, pues no. ¿Qué dices? Gran pregunta, gran compromiso. Pero ¿saben qué? Queridos hermanos, esos son los seguidores de Cristo. Esos son los discípulos. Eso es lo que muchas veces implica obedecer. Ese es el precio que hay que pagar. Ese es el ejército de Dios. El pueblo de Dios ha sido llamado a eso. ¿Saben por qué muchos creyentes o algunos de los creyentes no están haciendo discípulos? Algunos de ellos no lo hacen porque en primer lugar ellos no son discípulos. No han firmado la parte del compromiso. Perdón que lo diga de nuevo, de otra manera. Hay un compromiso. El Señor lo dijo en los evangelios. Seguidme, deja todo. ¿Se acuerdan del joven rico? Él lo dijo. Tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo. Buscar el bien de otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que lo dijo? Yo no había leído esas partes. Están ahí.
No sabía que en el contrato de ser seguidor de Cristo podía incluir ir, podía incluir viajar, podía incluir mudarme. Claro, ese ir no necesariamente es para siempre o por 2 años. Voy a mencionar eso después, ya en unos minutos. La misión de Cristo requiere dejar muchas cosas, requiere rendirlo todo. Y tenemos que saber que eso es parte. Debemos, hermanos, aceptar que para los discípulos de Cristo, la seguridad y la comodidad ya no son la principal meta o preocupación de sus vidas. Por favor, entendamos esto que es muy práctico, pero trae grandes cambios. Lo voy a repetir. Para los discípulos de Cristo, la seguridad y la comodidad, entre paréntesis, para lo que vivimos muchos de nosotros, ya no es la principal meta de sus vidas. Y lo tremendo es que por otras cosas sí corremos tremendos riesgos. Yo conozco gente aún sin mudarse, oye, que arriesgan los ahorros de su vida por cualquier otro propósito. Arriesgan y sacrifican la familia, la esposa, los hijos por el trabajo. Pero cuando es el reino de Dios, no, Dios no quiere riesgos. Dios no quiere esos radicalismos. ¡Que no! Hermanos, si Cristo dejó el cielo para venir a ser misionero, para morir por mí, todo lo demás es muy poca cosa. Si Cristo hizo eso, todo lo que yo pueda hacer es poca cosa. Si Cristo vino al mundo a morir por mí, cualquier cosa yo puedo hacer. Porque cualquier cosa será mucho menos de lo que Él hizo por mí. No hay sacrificio, no hay amor que yo pueda demostrar que se le acerque a lo que Él hizo por mí. Señor, si tú ya me salvaste, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa puede pasar conmigo. Vivir aquí, vivir allá, vivir rico, vivir pobre, pasar trabajo, sufrir, morir, es insignificante. Segunda de Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Viajar, trabajar, predicar. Claro, todavía hay cosas que aclarar, porque algunos pensarán, bueno, eso es para toda la vida, eso es dejar de trabajar. No necesariamente. El punto es este. Al lado de lo que Cristo hizo, eso es poca cosa, hermanos. La misión requiere eso, dejarlo todo, entrega, rendición. De una manera o de otra. Desde aquel que se va a otra cultura, a otro continente, hasta aquel que se va los domingos a Montecristi o a Samaná. La misión también requiere dar, invertir abundante y generosamente. Si no damos, no hay misiones.
Así de simple. La misión la llevamos a cabo nosotros, la Iglesia de Cristo. ¿Qué necesitaba Pablo para llegar hasta lo último de la tierra? Nada. Que la iglesia lo ayudara a él llegar con sus gastos. Quizá le compraron un caballo, quizá le compraron un burro, quizá le dieron el salario de 3 meses para sobrevivir. Entienda esto. Yo no creo que Pablo no presentó un plan de lo que su obra necesitaba en agua, luz, internet, construcción de templo. Pablo dijo, yo necesito comer. Después de eso, yo hago la obra. No es el plan, no es el programa. El que predica soy yo. El que hace la obra soy yo. Pero yo necesito comer. ¿Me entienden? Y la iglesia presupuesta para lo que es prioritario. Simplemente. Dicho en otra forma, la obra de hacer discípulos en todas las naciones siempre se hace sacrificialmente. ¿Y quién se sacrifica? Los creyentes, los discípulos, la iglesia, los miembros. Se lo voy a poner en términos, una comparación práctica. No puede ser, por ejemplo yo, que un solo creyente de la iglesia pueda viajar, uno solo, de, qué sé yo, de 100, y que la iglesia entera no pueda enviar a uno solo. ¿Me entienden? Algo no... ¿Me entienden? Si yo solo, por mi propio esfuerzo solo, puedo viajar, lo pongo a modo de pregunta, ¿la iglesia entera puede hacer que alguien viaje? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Ven? Es así de simple. La misión de Cristo también requiere fe, oración y dependencia de Cristo. No importa lo que se haga bien hecho y bien preparado, hay un margen de fe, de dependencia y de oración. Al fin y al cabo, muchas cosas en la misión dependen del Señor. Y punto. Y se va en fe, en dependencia y en oración, aún en el mejor de los casos. La misión de Cristo requiere que seamos personas de oración. ¿Ok? Vamos a lo último, muy corto. La visión, el compromiso o el involucramiento y la preparación. Hermanos, hay que enseñar que todos pueden ir si quisieran. Conocí una familia misionera en Estados Unidos que buscó el hermano, el padre de familia, un trabajo de Alabama para mudarse a Nueva York, New York City, para hacer un plan para alcanzar hindúes que viven en Nueva York. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Él nada más hizo mudarse de una ciudad a otra, él nada más hizo cambiarse de puesto, quizá en la misma empresa, él lo único que hizo es cambiar a sus hijos de escuela, o sea, no fue gran cosa. Él no dejó todo por la pobreza, ni por otra cultura, ni por el sufrimiento, pero lo hizo con un propósito misionero. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Ese es un ejemplo muy sencillo de una forma de hacer misiones.
de una forma de ir. Muchos creyentes tienen que utilizar sus profesiones y sus trabajos y combinarlos con un propósito misionero. Y si no entendemos eso, siempre vamos a ver las misiones para los jovencitos aventureros. Y no es así. Claro, ese mismo hermano también pudiera el Señor llamarlo a dejar literalmente su trabajo y a vivir por fe. El punto no es ese. El punto no es cuán lejos, ni cuán distinto, ni cuántos cambios. El punto es que claramente haya un propósito misionero por el Evangelio en tu vida. Creo que les mencioné, he estado hablando varias veces a modo individual con los jóvenes que se graduaron este año en el colegio y con los que se van a graduar. ¿Por qué en sus metas, en sus vocaciones, con sus dones, en sus profesiones que van a escoger, por qué no incluyen los propósitos de Dios? No es porque o eres misionero y no estudias nada y solo predicas, o eres profesional y adiós misiones. No es por eso. Es porque en nuestros intereses no estamos incluyendo el propósito de glorificar a Dios y de ser útiles en su reino con nuestra preparación. ¿Se puede? Se puede y se debe. Jóvenes, se puede y también se debe. Y es necesario. Nuestros jóvenes necesitan entender que pueden estudiar, que pueden escoger una carrera, que pueden escoger una esposa, que pueden trabajar, pero con el propósito superior de vivir para la causa de Cristo, no divorciarse de ella, porque ahí es que vivimos una dicotomía religiosa, espiritual. Dios es para la iglesia y el tiempo de alabanza, y el trabajo es para mí, y solo para mí, y solo para cumplir mis sueños. Eso es falso. Así no es el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces viene alguien y dice, pues entonces eso significa que no voy a estudiar, que solo puedo estudiar para ser pastor o estudiar teología. No te hagas, ya te lo expliqué. En tu carrera, en tus dones, incluye vivir con el propósito superior de vivir para la causa de Cristo. Y eso incluye que entiendas lo grande que es el mundo de Dios, las cientos de formas maravillosas, significativas, en que Dios te puede usar. Las grandes cosas que Dios puede hacer contigo. Los propósitos mucho más excelentes y sublimes que solo vivir para ganar dinero. Las oportunidades que puedes tener. La razón por lo que Dios ha invertido en ti. Todo lo que te ha dado. El hecho de que tu vida no se desperdicie. El impacto, el beneficio que puede ser para otros. Como individuos
hermanos, y como familias, podemos combinar nuestras necesidades, nuestras responsabilidades, como nuestras necesidades como familia, nuestras necesidades económicas y laborales, podemos combinarlas. Aún nuestras necesidades de recreación y de vacaciones y de viajar, podemos combinarlas con el propósito de la causa de Cristo y de la predicación de la palabra. Un ejemplo muy práctico: en sus presupuestos, en su tiempo libre, en sus vacaciones. Yendo a lo más práctico, yo puedo, si en un año hago 2 viajes, bueno, pues déjame hacer uno de vacaciones, si alguno lo hace, déjame hacer uno fuera del país o dentro del país, déjame hacer uno para mi familia, para mí solo, para disfrutar, y déjame hacer otro para predicar y para servir. Y si solo viajo una vez al año, pues déjame este año viajar para mí y el próximo para la causa de Cristo. Tan sencillo como eso. Y si no puedo eso, en un mismo viaje, pues déjame ir 5 días para mí y 5 días para servir. No me digan que no se puede. Podemos combinar nuestras responsabilidades y nuestras necesidades con el propósito de servir a la causa de Cristo. Otro aspecto práctico: prepararnos de 3 maneras. Solo lo voy a mencionar. Se fue el tiempo. Debemos de encontrar la forma de cumplir el llamado de hacer discípulos a todas las naciones, y sí lo hay. Cualquiera de nosotros, le desafío a hacerlo, puede prepararse para ir y servir en 3 maneras. Bueno, en primer lugar, algo que ya mencioné: si usted no pudiera ir, usted sí puede orar y usted sí puede dar. En otras palabras, quizás yo no pueda ir, pues si yo no puedo ir en otros, a través de otros. Puedo ayudar para que otro vaya. ¿Verdad que sí? Si no voy, por lo menos ayudo. Pero si puedo ir, es probable que pueda ir en 3 distintas maneras. Una, prepararme, organizarme, invertir para ir a servir de muchísimas maneras a donde hay necesidad por un periodo corto de tiempo, como nuestros hermanos de New Vision. Eso se llama un viaje de corto plazo. 1 semana, 5 días, 2 semanas. Y créame que usted puede encontrar los recursos, la preparación bíblica o teológica, la preparación espiritual, el apoyo logístico, el apoyo de la iglesia y todas las cosas necesarias para algo así. Otra manera es prepararse y hacer lo mismo para lo que le llaman un viaje de mediano término, de mediano plazo. 2 meses, es más fácil que 2 años, ¿verdad? 3 meses, 6 meses, es más fácil dejarlo todo. Y en el caso de otros, también pueden planificar, prepararse, recibir respaldo para algo más largo, un viaje
de largo plazo, 1 año, 2 años o algo así. Salmo 96. Estas cosas son prácticas para que nos demos cuenta, amados hermanos, que las misiones no son una nebulosa ultra distante, rara, solo para los países del primer mundo, solo para los países ricos. Eso no es cierto. O para una mega iglesia. Es más, y perdón por añadir esto, ustedes probablemente lo han visto. Se puede ser una iglesia pequeña, mediana, grande, súper grande y no hacer misiones. ¿Han visto eso? Entonces, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde están nuestros sacrificios? ¿Hacia dónde van nuestros preparativos? Si siempre para adentro, para adentro, para adentro, no importa el tamaño de iglesia que seamos, ni los recursos. Ese no es el problema. Vamos a concluir. Salmo 96. Cantad al Señor cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas el Señor hizo los cielos, etcétera, etcétera. Entre las naciones, ¿quién? Yo, ¿cómo? Ya no sé cómo decirlo, pero termino diciendo, sí, es así, sí, es cierto, sí, es real, sí, es posible. Nosotros, el problema es que hay muchos cristianos en el mundo en estos momentos pensando solamente en cuánto les va a costar levantarse temprano el lunes para preparar su desayuno, arreglar su ropa y pasar por la horrible experiencia de ir a su trabajo. Eso es lo único que importa hoy, Señor. Señor, desciende del cielo con todo tu poder y gloria y riquezas para que yo pueda tener un lunes más suave. La oración, dice John Piper, no es una llamada de radio, de walkie-talkie en el campo de batalla, sino que muchas veces la oración de la iglesia es inefectiva porque es un llamado de intercom al segundo piso para que nos bajen una limonada. Ay, yo no puedo ir, Señor, estoy cansado. Tú sabes que el lunes es lo más horrible que me puede pasar en este mundo. Yo sé que hay millones perdiéndose para siempre yendo al infierno y que para eso tú enviaste a tu hijo, pero Señor, dame un buen lunes. Claro que Dios se ocupa de todo, pero Él no deja de ocuparse de lo suyo también, de la necesidad en el mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando solamente cuándo podré volver al cine y a salir a divertirme? Eso no está malo, pero si eso es lo único que quiero, sí está malo. ¿Cuántos jóvenes pueden estar pensando solamente
en cómo esforzarse y hacer 1000 cosas para ganar más dinero, mientras este mundo, con miles de millones, está ahí. Si no oyeren, dice Pablo, ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? Eso puede ser en la India y puede ser en tu vecindario también. Tenemos que reconstruir nuestra visión, nuestras expectativas, rehacerlas, nuestros planes, nuestras inversiones y prioridades un poco más en consonancia con el grandioso negocio, la grandiosa empresa, la gran obra de Dios. Finalmente te hago una pregunta, especialmente a los jóvenes. En la historia, ¿de quién deseas aparecer? ¿En la del mundo? ¿Saliste en una revista? ¿Contribuiste en esto otro? ¿En tu propia historia familiar? ¿Fuiste una buena persona? En el velorio van a decir, él fue bueno, él fue buen esposo, él fue buen padre, ella fue buena madre. Nosotros, los que estamos aquí, lo quisimos. Quizás puede ser una buena vida, nacer, crecer, reproducirse, morir. O quisieras aparecer en la historia de Dios, de lo que Él estuvo ocupado haciendo en esta tierra. Y perdón que insista, no quiere decir que todos vamos a ser misioneros a tiempo completo, pero sí que debemos vivir con una prioridad y con una misión y con una meta suprema.